A lo largo de los años, el sueño de aventurarse al mar, tener una vida llena de emociones, encontrar grandes tesoros y ganarse la reputación de ser un pirata legendario ha motivado a cientos, si no es que miles de personas de formar sus propias tripulaciones en busca de dicho sueño. Lamentablemente no todo el mundo puede llegar a la cima, y en el camino varias tripulaciones terminan siendo aplastadas o completamente aniquiladas por otros piratas o por la propia marina. Así que para hacer un poco de memoria, en esta ocasión repasaremos a todas las tripulaciones piratas que han sido aniquiladas desde que empezó la historia, por lo que suponiendo que ya se suscribieron al canal y dejaron su perro like, ahora sí ya empecemos con este desmadre de una buena vez. Hagamos esto por orden cronológico y la primera tripulación a mencionar tendría que ser la primera tripulación pirata de toda la historia. Es poco lo que sabemos sobre la tripulación de Joy Boy, pero si una cosa tenemos claro es que hace siglos fueron erradicados y el gobierno mundial les metió una chinga. No sabemos si de manera justa o no, pero a fin de cuentas fueron eliminados. Fue necesaria la unión de 20 reinos para poder hacerle frente a tremenda tripulación, lo que seguramente la convierta en la tripulación pirata más rota de toda la historia. A día de hoy, Joy Boy no es más que una leyenda conocida por muy pocas personas y los pocos nakamas que sobrevivieron están en la mierda. Uno se convirtió en un pedazote de chatarra y el otro es un elefante viejísimo que fue castigado a caminar durante siglos y siglos sin poder detenerse. Hay destinos peores que la muerte. Muchísimos años después, 52 años antes de la historia actual, una tripulación pirata llamada los Piratas Rumbars salieron del West Blue con la misión de recorrer todo el Grand Line y dar la vuelta al mundo. Tristemente, en solo 2 años de entrar al Grand Line, la tripulación fue atacada y aniquilada por una tripulación misteriosa. Los años pasaron y 38 años antes de los acontecimientos actuales del manga, otra tripulación ridículamente rota llegó a su fin. Los Piratas Rocks, a pesar de tener integrantes fuertísimos como Kaido, Shiki, Big Mom, Shirohige y demás leyendas, fueron arrasados en God Valley a manos de la tripulación de Roger, los Caballeros Sagrados y el marino más fuerte de toda la historia. Solo con ver la gente que se tuvo que unir para vencerlos ya nos queda claro que fue una de las tripulaciones más peligrosas que hayamos visto en todo el manga, y por eso mismo muchos de los sobrevivientes se terminaron convirtiendo en leyendas rotísimas, cada una con su propia tripulación. Y justamente unos años después, 27 años antes del presente, una de esas tripulaciones rotísimas sufrió una de sus derrotas más aplastantes. Los piratas de León Dorado se enfrentaron a la tripulación de Roger. Durante esta pelea, a pesar de que Shiki tenía las de ganar, resulta que justo en ese momento cayó una tormenta fuertísima que acabó con la flota de Shiki y le dio la victoria a Roger. En esa tormenta, la mitad de la tripulación de Shiki fue aniquilada. Sin embargo, lo que puso el último clavo al ataúd ocurrió un tiempo después cuando Shiki atacó la base de la marina queriendo liberar a su viejo rival. Obviamente esto salió muy mal y tras una épica pelea contra Garp y Sengoku, Shiki fue capturado y por ende la tripulación entera se fue al diablo. Muchos años después, Shiki logró escapar, pero nunca más se supo sobre su paradero o si volvió a formar su tripulación pirata. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. 23 años antes del presente, en el territorio de Wano se dio una pelea entre los piratas Bestia y los piratas de Moria. Lógicamente, Kaido salió ganador y la tripulación de Moria fue completamente masacrada. Después de eso, Moria quedó tan traumado que decidió no volver a buscar nakamas y mejor hacer una tripulación pirata con puros zombies. De esta manera, si los vuelven a masacrar, no tendría que volver a presenciar cómo sus nakamas son asesinados. Cosa que no le salió del todo bien porque años después le volverían a matar a uno de los pocos nakamas que le quedaban vivos. Pobre cosita fea. 12 años antes del presente, una tripulación pirata bastante chafa también fue aniquilada, que sería la tripulación de los piratas Blue Jam. Estos tipos eran unos pobres diablos que pelearon contra Luffy, Ace y Sabo cuando eran pequeños. Al final, el capitán termina siendo derrotado por Ace y Dadan. Cuando Dragon aparece, como Blue Jam y sus subordinados no se unieron a él, se supone que la tripulación entera murió entre las llamas del incendio en Grey Terminal. Un año después, 11 años antes del presente, en el East Blue, los piratas cocineros fueron aniquilados por una tormenta. El único sobreviviente de la tripulación fue el capitán Seth, el cual solo pudo salvar a un pequeño niño llamado Sanji. Después de eso, el viejo dejó la piratería para siempre y se volvió emprendedor poniendo su propio restaurante. Unos años después, 5 años antes del presente, el pibe Dona formaría su propia tripulación llamada los Piratas Spade. Inmediatamente se volvió uno de los novatos más prometedores, derrotando a un Shichibukai llamado Hanafuda y empatando con otro como sería Jinbe. Desgraciadamente, su aventura como capitán de su propia tripulación no duró mucho, pues cometió el error de retar al mismísimo Shirohige. Obviamente, el flaco no tenía nada que hacer con
contra el viejo, terminando en una paliza contra Ace y al resto de su tripulación cuando quisieron salvarlo. Por suerte para ellos, Shirohige es un tipazo que les perdonó la vida y los terminó reclutando. Aún así, aunque salieran con vida, ese día presenciamos el final de los Piratas Spade. 2 años antes del presente, cuando empezó la aventura de nuestro capitán, empezamos a presenciar la aniquilación de las tripulaciones que retaban a los protas. En el East Blue, los Mugiwaras acabaron con los piratas Gato Negro y con los piratas de Arlong. Ambas tripulaciones sobrevivieron, pero fueron encarcelados, y por ende dichas tripulaciones ya no existen. También vencieron a Alvida, a Boggy y a Krieg, pero a estas no las estoy contando, ya que dichas tripulaciones se supone que siguen activas a día de hoy. O bueno, algo así, porque Alvida se unió a Boggy y los piratas de Krieg al parecer se unieron, o quizás solo son aliados de los piratas de Barba Negra. En la primera mitad del Grand Line, el capitán erradicó a Baroque Works, tripulación diagonal organización pirata que quería hacerse con una de las armas ancestrales. Actualmente, algunos de los integrantes ya dejaron la piratería, otros más están en la cárcel, y los más chonchos se unieron a otra organización. En el siguiente arco, otra tripulación que se fue al diablo fueron los piratas de Bellamy. Al capitán Luffy lo humilló derrotándolo de un solo puñetazo. Al que parecía ser el vicecapitán, Kurohige también lo humilló estrellándole la cara contra el suelo. Y ya para rematar, a las obras de la tripulación, Doflamingo hizo que se pelearan entre ellos, siendo Bellamy el único integrante que sabemos sigue con vida. Varios arcos después llegaríamos a Shabondi, donde ahora los papeles cambiarían, y los Mugiwaras, en lugar de ser los verdugos, ahora les tocó ser la tripulación aniquilada. Por suerte fue una derrota momentánea que solo acabó con la tripulación por 2 años, ya que tras pasar este tiempo los Mugiwaras se volvieron a reunir y ahora son una de las tripulaciones más importantes de todo el mundo. Tras los eventos de Marineford se armó la masacre para varias tripulaciones piratas. Kid aniquiló y crucificó a una tripulación desconocida simplemente por gusto. También una tripulación liderada por un tal Barba Marrón tuvo la mala suerte de cruzarse con Hawkins, el cual los aplastó e hizo que el capitán perdiera las piernas. También la tripulación de Bonnie tuvo muy mala suerte, pues se cruzaron con el mismísimo Kurohige. Este tipo les dio una paliza y los encadenó para ser usados como moneda de cambio con la marina por un barco. Al final el trato no se hizo, pero la tripulación de Bonnie fue capturada por la marina. Actualmente la capitana es la única que se sabe que está libre y está viajando con los protas. Un año después de Marineford se dio la batalla de la venganza, en la que lo poco que quedaba de los piratas de Barba Blanca fueron aniquilados y humillados por la tripulación de Barba Negra. Tras esta pelea se desconoce qué pasó con muchos de los piratas de Barba Blanca como Josuo Vista, y solo sabemos que Marco sigue vivo y ahora es doctor, y que Iso seguía vivo hasta los eventos de Wano, donde ahora sí estiró la pata. En la isla Gyojin vimos cómo la tripulación de Caribou fue aplastada en el fondo del mar por un pulpo gigante. Uno pensaría que esto sería suficiente para aniquilar a tremendos NPCs, pero parece que no fue el caso, ya que tiempo después se reunieron con Caribou. Los que sí que fueron aniquilados fueron los nuevos piratas Gyojin, un grupo de pescados racistas, inútiles, que se las daban de muy picantes, pero al final fueron derrotados por los Mugiwaras de manera sencilla. En Dressrosa, lógicamente la tripulación aplastada fue la de Doflamingo. A pesar de que no murieron, los integrantes están en la cárcel y algunos de ellos quizás son usados como sujetos para experimentar, pues ya vimos que uno de los Seraphims tiene las habilidades de la fruta de Mr. Pink. En Zou se nos dice que un gordito llamado Weevil aniquiló a 16 tripulaciones que en su momento estuvieron aliadas con Shirohige. A ciencia cierta solo sabemos que la tripulación de este tipo llamado Ao fue una de las víctimas, pero de las otras 15 no sabemos qué tripulaciones fueron. En Wano, una de las tripulaciones más rotas llegó a su final. Los piratas bestias fueron aniquilados a manos de la alianza ninja pirata Mink Samurai. Kaido perdió la vida al caer directamente en lava y los restos de la tripulación fueron humillados, tal vez encarcelados o quizás hasta asesinados por el almirante Green Bull. El único integrante que hemos visto que sigue vivo es King, pero no sabemos a ciencia cierta en dónde está. A la tripulación de la gorda no le estoy contando porque a pesar de que también mataron a la gorda y les secuestraron a Pudding, en teoría la tripulación sigue activa y los territorios siguen bajo la protección de lo que resta de los piratas de Big Mom, así que serán mucho más débiles que antes, pero aniquilados no están. Tienes razón. En Egghead también vimos una masacre de varias tripulaciones destrozadas. Como simples menciones tendremos a la tripulación de Foxy y a la tripulación de los falsos Mugiwaras. En el caso de Foxy vimos que ya no tienen barco y su gigantesca tripulación ha desaparecido. No sabemos qué les pasó o quién acabó con su gigantesca tripulación. Y en el caso de los falsos Mugiwaras los vimos derrotados y encarcelados, pero ahora vestidos como la tripulación de Kid. Ahora bien, pasando con tripulaciones
tripulaciones de verdad y que dolió bastante ver cómo los aplastaban, tendremos a los piratas de Kidd, a los piratas de Corazón y a los piratas del Barto Club. La tripulación que más se defendió fue la de Law, pero lamentablemente no fue suficiente y aún así fueron derrotados por los piratas de Barba Negra. El barco fue destruido y los únicos integrantes que sabemos que siguen vivos son Law y Beppo. Por otro lado, tanto a los piratas de Kidd como a los de Bartolomeo los aniquilaron los piratas de Shanks y no les dio chance ni de meter las manos. A Kidd le ganaron de un solo espadazo y a Barto de un solo ataque del papá de Usopp. Al ser esto One Piece, está claro que ni Barto ni Kidd están muertos, pero ambos perdieron sus barcos y no sabemos qué pasó con sus nakamas o si volverán a ser piratas. Pero bueno banda, estas serían las tripulaciones que han sido aniquiladas hasta la fecha que grabamos esto. Espero que no haya olvidado ninguna, pero si sí lo hice pueden dejármela en la parte de los comentarios. De momento no tengo nada más que agregar. Nos vemos en unos días con el resumen del capítulo 1133 del manga.